¿Y si aquello que interpretas como el silencio de Dios no fuera un abandono, sino una forma distinta y profundamente incómoda de presencia? ¿Y si la ausencia de respuestas claras no indicara indiferencia, sino un territorio espiritual en el que el ser humano se ve obligado a enfrentarse a sí mismo, sin intermediarios, sin consuelos inmediatos, sin certezas prefabricadas? Según algunas tradiciones espirituales antiguas, el silencio ha sido considerado uno de los lenguajes más difíciles de descifrar, no porque carezca de significado, sino porque exige del oyente algo que rara vez estamos dispuestos a ofrecer: paciencia interior, honestidad radical y una disposición a permanecer en la incertidumbre sin huir. Ciertos textos sugieren que, cuando la divinidad guarda silencio, no necesariamente se está retirando, sino retirando el ruido que impide escuchar lo esencial. Sin embargo, para la experiencia humana concreta, ese silencio puede sentirse como una grieta que atraviesa la fe, la identidad y el sentido mismo de la vida. A lo largo de la historia, innumerables hombres y mujeres parecen haber atravesado ese mismo umbral interior. Algunos relatos antiguos indican que incluso figuras consideradas espiritualmente ejemplares habrían experimentado periodos prolongados de silencio divino, no como castigo explícito, sino como una etapa oscura en la que la oración parecía no elevarse, las palabras perdían peso y la esperanza se volvía frágil. Según ciertas interpretaciones teológicas, estos momentos no serían excepciones, sino parte estructural del camino espiritual humano. Desde una perspectiva histórica, algunos estudios indican que las grandes crisis de fe suelen coincidir con contextos de sufrimiento prolongado: exilio, enfermedad, pérdida, injusticia, espera. En esos escenarios, la pregunta no suele ser ¿existe Dios?, sino algo más íntimo y doloroso: ¿por qué no responde ahora? El silencio, entonces, deja de ser una idea abstracta y se convierte en una experiencia existencial que toca el miedo, la soledad y la duda más profunda. Algunas corrientes espirituales sugieren que el ser humano tiende a confundir presencia con intervención inmediata. Cuando esa intervención no ocurre, surge la sospecha de abandono. Sin embargo, otros enfoques indican que el silencio podría funcionar como un espejo. Al no recibir respuestas externas, la persona se ve obligada a confrontar sus propias motivaciones, expectativas y proyecciones sobre lo divino. En ese proceso, la fe dejaría de ser una transacción, yo pido, tú respondes, para transformarse en una relación marcada por la madurez interior. En términos psicológicos, ciertos análisis contemporáneos sugieren que el silencio prolongado de aquello que se considera sagrado puede activar estados profundos de angustia, pero también de reconfiguración interna. Cuando las creencias heredadas dejan de sostener, el individuo entra en una zona liminal, ya no es quien era antes, pero tampoco sabe en quién se está convirtiendo. Ese espacio intermedio, según algunos pensadores, sería precisamente donde ocurre la transformación más auténtica. El problema es que ese proceso rara vez es reconfortante. El silencio no explica, no justifica, no aclara, simplemente permanece. Y en esa permanencia, muchas personas parecen empezar a dudar, no solo de Dios, sino de todo, de sus decisiones pasadas, de sus sacrificios, de su sentido de propósito. Algunos testimonios históricos sugieren que esta duda total no sería un fracaso espiritual, sino una etapa en la que las certezas superficiales se desintegran para dar paso eventualmente a una fe menos dependiente de respuestas inmediatas. Según ciertas tradiciones místicas, el silencio tendría la función de vaciar antes de llenar, pero ese antes no tendría un plazo claro, no habría garantías. Y es precisamente esa ausencia de control la que resulta insoportable para la mente humana moderna, acostumbrada a resultados rápidos y explicaciones claras. En este contexto, el silencio de Dios no solo confrontaría la fe, sino la necesidad humana de control y seguridad. Tal vez por eso, algunos textos antiguos advierten que no todos están dispuestos a atravesar este desierto interior. Muchos retroceden, otros endurecen sus creencias para no sentir el vacío, y algunos pocos permanecen, aún sin entender, no porque tengan respuestas, sino porque intuyen, según estas tradiciones, que el silencio podría estar diciendo algo que solo se revela a quien permanece. Si este tipo de reflexiones resuena contigo, y si sientes que estas preguntas también habitan tu interior, quizás quieras acompañarnos en este espacio de memoria, contemplación y búsqueda.
Suscribirte al canal podría ser una forma silenciosa de continuar este camino, sin promesas de respuestas fáciles, pero con la disposición de explorar preguntas esenciales, con profundidad y respeto. Este es solo el inicio. A partir de aquí, el silencio comienza a adquirir formas históricas, espirituales y humanas más complejas, que merecen ser recorridas con lentitud. Según algunos estudios históricos y ciertas tradiciones espirituales, el silencio de Dios no habría sido una experiencia aislada de individuos modernos en crisis, sino un fenómeno recurrente a lo largo de los siglos. Al observar antiguos manuscritos, crónicas religiosas y testimonios personales preservados en distintos contextos culturales, algunos investigadores sugieren que el silencio divino aparece con frecuencia en los momentos en que una civilización, una comunidad o un individuo se encuentra al límite de su comprensión del mundo. Ciertos textos antiguos indican que, en épocas de grandes transformaciones históricas de guerras, exilios, colapsos sociales o persecuciones, la sensación de que Dios no responde se vuelve más intensa, no porque el sufrimiento sea nuevo, sino porque las estructuras simbólicas que antes ofrecían sentido comienzan a resquebrajarse. Según algunas interpretaciones, cuando los rituales ya no alivian y las oraciones parecen no producir consuelo, el ser humano entra en una etapa espiritual radicalmente distinta, la de la fe sin garantías. En tradiciones hebreas antiguas, por ejemplo, algunos pasajes poéticos sugieren que el justo puede clamar durante largos periodos sin recibir respuesta inmediata. Estos textos no presentan el silencio como un castigo evidente, sino como una experiencia desconcertante que pone en tensión la relación entre promesa y realidad. Algunos estudiosos indican que estos relatos habrían sido preservados precisamente porque reflejan una experiencia universal, la de creer y, aún así, sentirse solo. En el ámbito del cristianismo primitivo, ciertos escritos, no canónicos, y reflexiones de autores posteriores, sugieren que incluso quienes dedicaron su vida a la oración habrían atravesado lo que describieron como una noche interior. Según estas fuentes, no se trataría de una simple tristeza emocional, sino de una ausencia total de consuelo espiritual. Dios no parecía cercano, ni lejano, simplemente parecía no responder. Algunos místicos interpretaron este estado como una purificación dolorosa, en la que la fe se desprende de recompensas sensibles, desde una perspectiva histórica más amplia. Algunos análisis comparativos indican que experiencias similares aparecen también en otras tradiciones religiosas. En ciertos textos sufíes, por ejemplo, se sugiere que el silencio divino puede llevar al creyente a una desorientación profunda, donde incluso el lenguaje sobre Dios parece insuficiente. En filosofías orientales, aunque el concepto de Dios sea distinto, algunos escritos indican que el silencio absoluto es el punto en el que la mente deja de aferrarse a conceptos y entra en una confrontación directa con el vacío. Lo que parece unir estas tradiciones, según algunos investigadores, no es una doctrina común, sino una experiencia humana compartida, la sensación de que el sentido último de la vida se oculta precisamente cuando más se lo necesita. El silencio, en este contexto, no sería una anomalía, sino una constante incómoda en la historia espiritual de la humanidad. Desde el punto de vista psicológico, ciertos estudios contemporáneos sugieren que el silencio de aquello que se considera sagrado puede provocar una crisis de identidad profunda, cuando una persona ha construido su sentido de valor, propósito y dirección en torno a la idea de una presencia divina activa. La ausencia de respuesta puede generar un colapso interno. No solo se duda de Dios, sino de uno mismo. He creído mal, he vivido engañado. ¿Tiene sentido continuar? Algunos enfoques indican que esta crisis puede llevar a dos caminos opuestos. Por un lado, existe la posibilidad del abandono total de la fe, como mecanismo de protección ante el dolor del silencio. Por otro, ciertos individuos parecen atravesar una reconfiguración interior más lenta y silenciosa, en la que la fe deja de apoyarse en experiencias emocionales y comienza a sostenerse en una aceptación humilde del no saber. Históricamente, algunos pensadores sugieren que las grandes transformaciones espirituales no nacen de respuestas claras, sino de preguntas que permanecen abiertas durante años. El silencio, entonces, no resolvería el sufrimiento, pero podría profundizar la conciencia humana. En lugar de ofrecer sentido inmediato, obligaría al individuo a buscar un significado
que no depende de recompensas visibles. Sin embargo, este proceso no estaría exento de dolor, según ciertos testimonios. El silencio prolongado puede generar una sensación de abandono tan intensa que la oración se vuelve mecánica, la esperanza se debilita, y la vida cotidiana pierde color. En ese estado, muchos describen una lucha constante entre seguir creyendo y rendirse al vacío. No hay certeza de que el silencio termine, ni garantía de que la espera tenga sentido. Tal vez por eso, algunos textos antiguos insisten en que el silencio no se atraviesa con respuestas, sino con resistencia interior. Permanecer no significaría entender, sino aceptar la fragilidad humana frente a lo incomprensible. Y esa aceptación, según ciertas tradiciones, sería una forma de fe más profunda que la basada en certezas. A medida que avanzamos, surge una pregunta, aún más inquietante: ¿qué ocurre cuando el silencio se prolonga tanto que la duda deja de ser un episodio y se convierte en un estado permanente del alma? Según algunas tradiciones espirituales y ciertos análisis históricos, cuando el silencio de Dios se prolonga, deja de ser únicamente una experiencia puntual y comienza a moldear la estructura interior de la persona. Ya no se trata solo de una crisis pasajera, sino de un estado continuo en el que la duda se integra a la vida cotidiana. Algunos textos sugieren que, en este punto, el creyente no pierde la fe de manera abrupta, sino que la ve transformarse en algo irreconocible, más frágil, más silencioso, menos segura de sí misma. Ciertos estudios indican que esta etapa suele ser la más incomprendida, tanto por las comunidades religiosas como por el propio individuo. Desde fuera, puede interpretarse como tibieza, abandono o falta de compromiso. Sin embargo, desde dentro, muchos testimonios históricos sugieren que se vive como una fidelidad dolorosa, permanecer aun cuando no hay consuelo, seguir aun cuando el sentido parece haberse disuelto. Según algunas interpretaciones, aquí la fe ya no se sostiene por la esperanza de respuestas, sino por una especie de lealtad existencial a la pregunta misma. En antiguos relatos espirituales, se sugiere que el ser humano, al no recibir señales claras, comienza a revisar retrospectivamente toda su historia interior. Cada decisión pasada, cada sacrificio, cada renuncia es puesta en duda. Algunos escritos indican que esta revisión de ser devastadora, porque el silencio no valida ni corrige, simplemente observa. Y en esa observación muda, el individuo se enfrenta a la posibilidad de que haya vivido persiguiendo una imagen de Dios construida a partir de expectativas humanas. Desde un enfoque psicológico, ciertos autores contemporáneos indican que esta fase puede generar una profunda sensación de desarraigo. La persona ya no se identifica plenamente con las certezas anteriores, pero tampoco encuentra refugio en la negación total. Vive en una especie de exilio interior. El mundo continúa, las rutinas siguen, pero internamente algo se ha quebrado. Según algunos estudios, este estado puede durar años, incluso décadas, sin una resolución clara. Históricamente, algunos pensadores sugieren que muchas figuras espirituales relevantes atravesaron largos periodos de silencio, sin dejar registros explícitos de respuestas divinas. Lo que queda, en algunos casos, son escritos marcados por la ambigüedad, la paradoja y la ausencia de conclusiones definitivas. Esto ha llevado a ciertos investigadores a proponer que el silencio no siempre culmina en una revelación clara, sino en una forma distinta de relacionarse con el misterio. En este punto, según ciertas tradiciones, la fe deja de ser un sistema de explicaciones y se convierte en una forma de habitar la incertidumbre. No se cree porque se entiende, sino porque se acepta la limitación radical del entendimiento humano. Algunos textos místicos sugieren que este tipo de fe es la más difícil de sostener, porque no ofrece recompensas emocionales ni certezas morales absolutas. Es una fe desnuda, sin ornamentos, sostenida únicamente por la decisión de no cerrar la pregunta. Sin embargo, este estado también puede generar un profundo miedo. Algunos testimonios indican que, cuando Dios guarda silencio durante demasiado tiempo, la persona comienza a temer que ese silencio sea definitivo. La esperanza de una respuesta futura se debilita, y surge la sospecha de que no hay nadie escuchando. Según ciertos enfoques, este temor no es superficial, toca la raíz misma del sentido de la vida. Si no hay respuesta, que justifica el sufrimiento, que sostiene la perseverancia, que da valor a la espera. En comunidades religiosas, este tipo de experiencia suele ser poco compartida. Algunos estudios sociológicos sugieren que existe una presión implícita por mostrar una fe funcional, visible, segura. El silencio, en cambio,
No se puede exhibir, no genera testimonios claros, ni relatos triunfales. Por eso, muchos atraviesan esta etapa en soledad, convencidos de que su duda es una anomalía personal y no una experiencia humana profundamente extendida. Según ciertas interpretaciones espirituales, este aislamiento agrava el dolor. El silencio de Dios se combina con el silencio de la comunidad y, en ocasiones, con el silencio interior de quien ya no sabe cómo orar. Algunos escritos sugieren que, en este punto, la oración deja de ser palabra y se convierte en pura presencia. Estar, sin decir, sin pedir, sin esperar. Pero esta forma de oración no siempre es comprendida ni aceptada. Aún así, algunos textos antiguos insinúan que esta etapa, aunque no garantiza una respuesta, puede abrir una comprensión más compasiva de la fragilidad humana. Al haber atravesado el silencio, la persona se vuelve menos propensa a juzgar la fe de otros, menos segura de sus propias conclusiones, más consciente del misterio que envuelve toda experiencia espiritual. Según algunos autores, aquí la duda deja de ser enemiga de la fe y se convierte en su compañera permanente. Tal vez por eso, ciertos pensadores afirman que no es posible hablar honestamente de Dios sin atravesar el silencio, no como una prueba que se supera, sino como una herida que se integra. El silencio no se resuelve, se aprende a vivir con él, y en ese aprendizaje, la fe, si permanece, ya no es la misma. Si estas reflexiones resuenan contigo, si has vivido o estás viviendo un silencio que no sabes cómo nombrar, quizás este sea un buen momento para detenerte y reflexionar. Compartir tu experiencia en los comentarios podría no ofrecer respuestas, pero tal vez ayude a otros a comprender que no están solos en esta etapa invisible del camino humano. La pregunta que permanece abierta es aún más profunda. Si el silencio transforma la fe, ¿qué tipo de ser humano inmerse es después de convivir tanto tiempo con la ausencia de respuestas? Según algunos enfoques espirituales y ciertos análisis históricos, la convivencia prolongada con el silencio solo transforma la fe, sino también la manera en que el ser humano se relaciona consigo mismo, con los demás y con el sentido del sufrimiento. Algunos textos sugieren que, después de largos periodos sin respuestas, la persona comienza a desarrollar una sensibilidad distinta hacia el dolor ajeno. Al haber experimentado la ausencia de consuelo, se vuelve más consciente de la fragilidad que atraviesa a todos. Ciertos estudios indican que esta transformación no suele ser visible de inmediato. No se manifiesta como una conversión dramática, ni como una iluminación repentina. Más bien, aparece como una lentitud interior, una cautela frente a las explicaciones fáciles, una resistencia a las promesas rápidas de sentido. Según algunas interpretaciones, quien ha habitado el silencio durante mucho tiempo, aprende a desconfiar de las respuestas que no han sido probadas por la duda. Históricamente, algunos pensadores sugieren que esta etapa puede dar lugar a una ética más compasiva. Al haber visto derrumbarse sus propias certezas, el individuo se vuelve menos inclinado a imponer creencias a otros. Ya no habla desde la seguridad absoluta, sino desde una conciencia de límite. Según ciertos textos, esta actitud no nace de relativismo, sino de una comprensión más profunda de la complejidad humana y del misterio que rodea toda experiencia espiritual. Desde una perspectiva existencial, algunos autores indican que el silencio prolongado puede llevar a una redefinición del propósito. Cuando la vida ya no se entiende como una secuencia de recompensas espirituales, el sentido comienza a buscarse en gestos pequeños: acompañar, escuchar, sostener, incluso sin comprender. Según estas lecturas, el propósito deja de estar vinculado a grandes narrativas de salvación y se ancla en la fidelidad a lo cotidiano. Aun cuando no hay respuestas trascendentes claras, en ciertos relatos espirituales, se sugiere que esta etapa marca el paso de una fe centrada en la certeza a una fe centrada en la responsabilidad. Ya no se actúa porque se espera una confirmación divina, sino porque se reconoce el valor intrínseco del bien, del cuidado y de la presencia. Algunos intérpretes indican que, en este punto, el silencio no elimina la fe, sino que la desplaza desde el plano de la explicación al plano de la acción silenciosa. Sin embargo, esta transformación también puede traer consigo una profunda melancolía. Algunos testimonios históricos sugieren que quienes han atravesado largos periodos de silencio pueden experimentar una nostalgia permanente por la fe simple de antes, no porque aquella fe fuera más verdadera, sino porque era más ligera. La nueva forma de creer, si es que aún se la llama así, suele ser más pesada, más consciente de la ambigüedad,
más marcada por la memoria del vacío. Desde el punto de vista psicológico, ciertos análisis indican que esta melancolía no necesariamente es patológica. Puede ser interpretada como una forma de duelo por la pérdida de certezas, por la imagen anterior de Dios, por la seguridad espiritual que ya no está disponible. Según algunos autores, atravesar este duelo es parte esencial de la maduración interior, aunque rara vez se lo reconozca como tal en los discursos religiosos tradicionales. En este contexto, algunos textos sugieren que el silencio también cambia la forma en que la persona se relaciona con el sufrimiento propio. En lugar de buscar inmediatamente una explicación, comienza a aceptarlo como parte constitutiva de la condición humana. No porque lo justifique, sino porque reconoce que no todo dolor tiene un porqué claro. Esta aceptación, según ciertas tradiciones, no elimina el sufrimiento, pero puede reducir la violencia interior que hacerse exigir respuestas imposibles. Históricamente, algunos relatos indican que esta aceptación puede generar una espiritualidad más humilde. Ya no se habla de Dios con seguridad, sino con cuidado. Ya no se afirma, se insinúa, ya no se define, se contempla. Según algunos intérpretes, esta forma de espiritualidad se acerca más al silencio que a la palabra, más a la escucha que a la proclamación. Pero esta transformación no está exenta de riesgo. Algunos estudios sugieren que, sin acompañamiento, el silencio prolongado puede derivar en aislamiento emocional profundo. La persona puede sentirse desconectada, no solo de Dios, sino también de los demás. Por eso, ciertos enfoques contemporáneos indican la importancia de espacios donde el silencio pueda ser compartido, aunque no se lo pueda explicar. A esta altura del camino, surge una pregunta decisiva: si el silencio ha reconfigurado la fe, la ética y el propósito. ¿Qué lugar ocupa ahora Dios en la experiencia interior de quien ya no espera respuestas claras? Según algunas tradiciones espirituales y ciertos análisis filosóficos, cuando el silencio te ha prolongado lo suficiente, la pregunta por Dios deja de formularse en términos de presencia o ausencia. Ya no se trata de saber si responde o no, sino de comprender qué significado conserva la idea de Dios en una conciencia marcada por la falta de respuestas. Algunos textos sugieren que, en este punto, Dios deja de ser una voz externa esperada y se convierte en una pregunta interior permanente, imposible de cerrar. Ciertos autores indican que esta transformación es una de las más radicales de la experiencia espiritual humana. El creyente ya no busca señales, milagros o confirmaciones. Tampoco espera consuelo emocional. Según algunas interpretaciones, Dios pasa a ocupar un lugar paradójico. Está presente precisamente como aquello que no puede ser poseído, definido ni utilizado para dar sentido inmediato al sufrimiento. El silencio, entonces, no elimina a Dios, pero lo despoja de toda funcionalidad. Desde una perspectiva histórica, algunos estudios comparativos sugieren que esta forma de relación con lo divino aparece con frecuencia en contextos de gran lucidez espiritual. No se trata de ingenuidad ni de fanatismo, sino de una conciencia que ha atravesado la pérdida de certezas sin reemplazarlas por dogmas rígidos. En ciertos escritos antiguos, se insinúa que hablar demasiado de Dios después del silencio puede ser una forma de traición al misterio experimentado. En este estado, según algunos testimonios, la oración cambia de naturaleza. Ya no es una petición ni una súplica, sino una disposición interior. Algunos textos sugieren que orar, en este contexto, es simplemente permanecer atento, sin exigir, sin interpretar. No se busca una respuesta, sino una fidelidad silenciosa a la experiencia vivida. Esta forma de oración no siempre es reconocida como tal, ni siquiera por quien la practica. Desde el punto de vista psicológico, ciertos enfoques indican que esta etapa puede generar una sensación de vacío estable. No es la angustia aguda del inicio del silencio, sino una especie de fondo constante. La vida continúa, pero con una conciencia clara de que no hay garantías últimas. Según algunos autores, esta lucidez puede ser liberadora o profundamente inquietante, dependiendo de la capacidad de la persona para convivir con la incertidumbre. Históricamente, algunos pensadores han sugerido que esta convivencia con el vacío puede generar una ética de extrema responsabilidad. Al no poder apoyarse en respuestas divinas claras, el individuo asume que sus decisiones tienen un peso irreductible. No actúa esperando aprobación trascendente, sino desde una conciencia aguda de las consecuencias humanas de sus actos. Según estas lecturas, el silencio no debilita la responsabilidad moral, sino que la intensifica. En ciertos textos espirituales,
Se sugiere que este tipo de relación con Dios es menos espectacular, pero más honesta. No produce relatos de conversión ni experiencias extraordinarias. Produce, en cambio, una forma de vida discreta, marcada por la coherencia silenciosa. Algunos intérpretes indican que aquí la fe, si aún se la nombra así, se manifiesta más en la forma de vivir que en las palabras que se pronuncian. Sin embargo, esta etapa también puede generar una profunda soledad espiritual, al no encajar en los discursos religiosos tradicionales, ni en el rechazo explícito de lo trascendente. La persona queda en un territorio intermedio. Según algunos estudios sociológicos, esta posición suele ser poco comprendida, en ocasiones, incomunicable. El silencio interior se suma al silencio exterior. Algunos textos antiguos insinúan que este aislamiento no es accidental. Sugieren que el camino del silencio conduce inevitablemente a una forma de soledad, no como castigo, sino como consecuencia de haber visto más allá de las explicaciones compartidas. Esta soledad, según ciertas tradiciones, no debe ser idealizada ni rechazada, sino reconocida como parte del precio de la lucidez. A esta altura, la experiencia de Dios, si se la sigue nombrando, ya no se distingue claramente de la experiencia del silencio mismo. No hay frontera nítida. Dios no habla, pero tampoco desaparece. Permanece como un trasfondo inexplicable, como una pregunta que sostiene sin responder. Y es precisamente aquí donde ser la última interrogante del recorrido. Si el silencio no se rompe, ¿qué sentido tiene seguir caminando? Según algunas tradiciones espirituales y ciertos enfoques existenciales, cuando el silencio no se rompe y no ofrece una resolución clara, la pregunta por el sentido de continuar deja de buscar una respuesta teórica y se convierte en una decisión íntima. No se sigue caminando porque se haya encontrado una explicación satisfactoria, sino porque detenerse no elimina el vacío. Algunos textos sugieren que, en este punto final del recorrido, el ser humano descubre que el sentido no siempre se revela como una verdad que se comprende, sino como una fidelidad que se elige. Ciertos autores indican que esta decisión de continuar no nace de la esperanza de que el silencio termine, sino de una aceptación lúcida de que tal vez no termine nunca. Según algunas interpretaciones, aquí se produce un cambio sutil pero profundo. La vida deja de vivirse como una espera de respuestas futuras y comienza a asumirse como una responsabilidad presente. El silencio ya no es un obstáculo que impide avanzar, sino el contexto mismo en el que se avanza. Históricamente, algunos testimonios sugieren que muchas personas que atravesaron largos periodos de silencio encontraron una revelación final, pero sí desarrollaron una relación distinta con el tiempo. Ya no vivían orientadas hacia un desenlace espiritual claro, sino hacia la coherencia cotidiana. Cada gesto, cada decisión, cada acto de cuidado, adquiría valor, no porque estuviera garantizado por una respuesta divina, sino porque se realizaba en medio de la incertidumbre. Según ciertos pensadores, esta forma de vivir otorga al presente una densidad ética singular. Desde una perspectiva espiritual, algunos textos insinúan que seguir caminando en el silencio es un acto de resignación, sino de humildad radical. Implica reconocer que el misterio no está al servicio del ser humano, y que la vida no viene acompañada de explicaciones finales. Según estas tradiciones, esta humildad no empobrece la experiencia espiritual, sino que la libera de expectativas irreales. En este estadio, la relación con Dios, si se mantiene ese nombre, ya no se define por la comunicación, sino por la convivencia. No se espera una palabra, pero tampoco se declara una ausencia definitiva. Dios, según algunas lecturas, permanece como aquello que no se posee y no se comprende, pero ante lo cual se decide vivir con honestidad. El silencio, entonces, no se opone a la fe, sino a la ilusión de control espiritual. Ciertos análisis psicológicos sugieren que esta aceptación puede generar una forma de paz sobria. No es una paz eufórica ni emocional, sino una calma frágil, consciente de su propia vulnerabilidad. La angustia no desaparece por completo, pero deja de dominar, según algunos autores. Esta paz nace de haber dejado de exigirle a la vida lo que no puede ofrecer. Históricamente, algunos pensadores han señalado que esta etapa final del silencio produce seres humanos más atentos, menos dogmáticos y más sensibles al sufrimiento ajeno. Al no poder refugiarse en respuestas absolutas, la persona se vuelve más presente ante el dolor concreto de los otros. Según estas interpretaciones, aquí, la espiritualidad se manifiesta como compasión silenciosa,
no como discurso. Sin embargo, este camino no garantiza reconocimiento ni validación externa. Muchos relatos sugieren que quienes viven de este modo permanecen invisibles, lejos de los relatos heroicos de la fe. No tienen testimonios impactantes ni finales concluyentes. Su vida es discreta, marcada por una fidelidad silenciosa a valores que no puede justificar plenamente. Pero, según algunas tradiciones, esta discreción no es un fracaso, sino una forma profunda de verdad. Al llegar aquí, el silencio ya no se percibe únicamente como una ausencia dolorosa, sino como un espacio que ha moldeado la conciencia. No se lo celebra, pero tampoco se lo combate, se lo habita. Y en esa habitación prolongada, el ser humano aprende que no todo lo que da sentido puede ser dicho, probado o explicado. Tal vez por eso, algunos textos antiguos concluyen que el silencio no es el final del camino espiritual, sino su forma más exigente. No promete respuestas, pero exige autenticidad. No ofrece certezas, pero reclama responsabilidad. Y aunque no asegura consuelo, permite una vida vivida con mayor honestidad frente al misterio. Si este recorrido te ha parecido valioso, compartir este video podría ser una forma de extender este espacio de contemplación a otros que también atraviesan preguntas silenciosas y no encuentran palabras para expresarlas. Y ahora, solo queda permanecer un momento más en quietud. Cuando el silencio de Dios te hace dudar de todo, tal vez no esté destruyendo la fe, sino despojándola de todo aquello que no puede sostenerse sin respuestas. Tal vez no esté alejándose, sino retirando las palabras para revelar el límite humano. O tal vez, según algunas lecturas, el silencio no tenga un mensaje oculto, y aún así merezca ser habitado con dignidad. Si deseas seguir acompañando este tipo de reflexiones, caminar sin prisa por la memoria espiritual de la humanidad y explorar preguntas que no buscan resolverse rápidamente, te invitamos a acompañar el canal. Aquí, el silencio no se evita, se escucha, porque algunas preguntas no se responden, se viven.